Muy feliz sábado a todos los que nos están sintonizando en el segmento Jesús y la verdad presente, una vez más. y estamos muy gozosos de estar con ustedes y también agradecemos el apoyo que nos están dando Eso es a así. nuestra página y pues muy feliz de que sabemos que este programa va a ser de gran bendición a cada uno de ustedes. Y una vez más, invitándoles a la plataforma que tenemos. Recuérdense, hermanos y amigos, si no lo encuentran en una de ellas, busque la otra. Que pues en las 4 plataformas tenemos todo este material. Cualquiera de las 4 puede seleccionarla bajo el título El final de la verdad presente, que está escrito por acá. Y así también, si quieren hacer comentarios, preguntas, dudas, inquietudes, también pueden escribirnos si quieren que estemos orando por alguna situación específica. Exacto. O si desean que le hagamos llegar el librito que tenemos, sí, también. Que es el resumen o versión misionera del conflicto de los siglos, nosotros con mucho gusto estaremos haciendo esas gestiones que usted nos ha compartido. Exacto. Y que le den share y like y no se olviden de suscribirse. Si no se ha suscrito aún, pues todavía estamos a tiempo, ¿no? Están a tiempo. Y para que este material pueda llegar a estos hogares que están pues, pidiendo oraciones y también pidiendo también el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, comenzamos con una oración. Eso sería buena idea, ¿no? Entonces, estamos orando. Amante Padre que estás en el cielo, Señor, gracias te damos por tantas bendiciones que trae a nuestra vida. En estos momentos presentamos, Señor, cada hogar, cada persona que nos están sintonizando, su familia, sus inquietudes, Señor. Que tú nos concedas tu Santo Espíritu y que nos prepares para estar listos para verte cara a cara. Amén. Gracias, Señor, en nombre de Jesús. Amén. La noticia entonces que tenemos para esta noche se titula Cristiano es encarcelado y esta vez en Egipto por compartir su fe. Abdo, de quien vamos a estar hablando esta noche, es un solicitante de asilo yemení y ha estado en prisión durante 2 años y medio porque, después de convertirse del Islam al cristianismo, comenzó a conversar cuestiones teológicas en un grupo privado en Facebook. Según se informa, las autoridades egipcias detuvieron a Abdu en el año 2021 por participar en un grupo de Facebook. Responde preguntas y fomentar conversaciones con personas que se habían convertido de Islam a cristianismo. Los cargos falsos que enfrenta el creyente de 54 años, según Amnistía Internacional, incluye unirse a un grupo terrorista y difamación de la religión islámica. Así que esos son los cargos, ¿verdad? Que le han impuesto para que él pudiese estar en prisión. Abdul no fue el único cristiano arrestado en Facebook. Noor Gisgin también fue acusada de participar en el grupo de Facebook Abirin, que significa cruzar. La libertad de religión y de creencia es un derecho humano inalienable, digno de la máxima protección. ¿Y eso quién lo afirmó? Lo afirmó Samuel Brownback, que es ex embajador en misión especial para la libertad religiosa internacional. Así que, ¿de qué estamos hablando? Aquellos que nos están sintonizando en estos momentos, de un cristiano que fue encarcelado durante 2 años y medio, esta vez en Egipto, por supuestamente unos cargos falsos. Y pues nosotros queremos comentar un poquito más acerca de esta noticia presentando citas del espíritu de profecía. Así que la primera pregunta es, ¿acaso debemos guardar silencio? Buena pregunta. En el libro de Joya de los Testimonios, tomo 2, 320 y 321, pues dice que no estamos haciendo la voluntad de Dios si permanecemos quietos sin hacer nada para preservar la libertad de conciencia. Debe ascender a Dios oraciones fervientes, eficaces, para que esta calamidad sea diferida hasta que podamos realizar la obra que durante tanto tiempo ha sido descuidada. Elevarse oraciones muy fervientes y luego trabajemos en armonía con nuestras oraciones. Mira, quiere decir entonces que muchas veces se nos pueden presentar situaciones
Y Dios desea que nosotros, conociendo esa verdad, nosotros la compartamos. Exacto. Es triste cuando en estos lugares malinterpretan un intercambio, tal vez de creencia, porque hay lugares que lo permiten y hay lugares que no. Y en estos lugares que no se permite, pues entonces los llevan a acusarlos de diferentes cosas para poder resguardar o poder cuidar lo que prácticamente se permite en ese país, que entiendo yo que es lo que está pasando aquí con este cristiano, ¿verdad? De 54 años allá en Egipto. Ahora, si trasladamos esa línea de pensamiento a nuestros días, que gozamos de la democracia y la libertad, ¿qué nosotros como cristianos debemos hacer si nosotros tenemos esta creencia y queremos compartirla o queremos callarla? El llamado que estamos haciendo a través de esta cita es que nos callemos. No. El propósito, ojo, cabez, de nosotros, inclusive lo que estamos haciendo ahora mismo, ¿no? A través de este medio, es hacer un llamado, ¿bien? Y hablar con las personas y a crear un despertar. Y que si uno ve algo que no es, que se entiende que no es lo correcto, pues uno tiene que, pues clamar a Dios primero y pedir al Espíritu Santo que nos ilumine para entonces llevar el mensaje y hablarle a las personas lo que en sí, lo que están tratando de cubrir, porque eso es lo que está pasando. Hay cierta gente que quiere cubrir una verdad presente, ¿no? Así que, como dice la cita, lo que tenemos que hacer es elevar oraciones y después, recibiendo la voluntad que Dios quiere, trabajar en armonía, ¿verdad? Así mismo como nosotros oramos. ¿Hay otra pregunta? ¿Cuál es el deber del cristiano? Ya sabemos que hay que poner mano activa en la verdad que conocemos. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Dice aquí Joya de Testimonios que es deber nuestro. Exacto. Mientras vemos las señales de que se acerca el peligro, levantarnos y obrar. Exacto. Nadie se quede sentado en serena expectación del mal, consolándose con la creencia de que esta obra debe ir adelante porque la profecía lo ha predicho y que el Señor protegerá a su pueblo. Quiere decir que la obra se va a cumplir. Porque si hay necesidad de que las piedras hablen, lo van a hacer. O sea, pero es que la gente dice, no, pues eso son cosas ya de Dios, ¿no? No, si nosotros no lo hablamos, ¿qué va a pasar? Las piedras hablarán. ¿Somos nosotros o las piedras hablarán? Porque eso es lo que va a pasar, ¿no? Quiere decir que mensaje se va a hablar. El deber del cristiano es compartir, no tan solo compartirlo, sino vivir en la verdad. No nos podemos quedar callados porque nosotros somos los instrumentos, el privilegio, porque es que somos consiervos. O sea, claro es el privilegio que Dios nos ha dado de impartir su verdad y de vivir lo que Él quiere, o más bien lo que Él tiene para nosotros. Exacto, o sea, sí. Otra pregunta. ¿A quién le debemos nuestra devoción? Una pregunta bien sencilla en los Hechos de los Apóstoles, página 56. La palabra de Dios debe ser reconocida sobre toda otra legislación humana. Un así dice Jehová. No ha de ser puesto a un lado por un así dice la iglesia o un así dice el Estado. La corona de Cristo ha de ser elevada por sobre las diademas de los tentados terrenales. ¿Está bien claro? Nosotros tenemos que ir dando cada paso de nuestra vida con un así dice Jehová. ¿Y sabes cuándo nosotros aprendimos eso? Cuando Jesús vino a este mundo. Y al diablo, él lo fue decía tentado con un así dice Jehová. Sí, y vino a darnos el ejemplo. Así que por eso tenemos que estudiar su palabra, apreciarla, vivir por lo que dice ahí y compartirla. Por eso el enemigo le ha atacado tanto a la palabra del Señor, porque es su voluntad, es su carácter. Y él quiere que usted pase, ¿verdad?, desapercibido y no se prepare. Y nosotros tenemos que entender que necesitamos la palabra para reconocer las grandes cosas que Dios ha hecho para mí. Y yo, en devoción, dedicarle mi vida. Exacto. Y serle su servidor. Exacto. Así que ya sabemos que nos debemos a Cristo. ¿Hay otra pregunta? ¿Permaneceremos sentados, cruzados de brazos y sin hacer nada en esta crisis? Nuevamente recapitulamos y volvemos a traer esta pregunta. Dice en The Review and Herald que Dios nos ayude a despertarnos del estupor que nos ha dominado durante años. Yo pienso que en nuestra humanidad estamos tan acostumbrados a
escuchar que Jesús viene pronto, que hemos creado este letargo esperando que tal vez todo llegue a una deterioridad tan definitiva que, espérate, ahora sí, ahora es que vamos. Y no es así, porque los eventos se van a ver aquí, allá, repartidos. En diferentes lugares. Y ya se nos ha advertido, Jesús viene como ladrón en la noche, o sea, que los eventos los van a marcar, pero va a venir de sorpresa. Sí. Y no podemos, si queremos conocerlo y verle cara a cara, tomar las cosas así a suave, como que pues las cosas van a pasar y pues Sí. yo reacciono cuando me toque, que así no podemos. En conclusión, la hostilidad hacia la religión se está convirtiendo en un problema, fíjese, mundial. Porque si ahora mismo, que es la noticia que traemos a discutir, si en Egipto, Sí. tan siquiera tú le compartes a alguien, mira, yo me convertí al cristianismo, ¿qué tú opinas? ¿O tú conoces a Dios? Y llegan estas alertas al sistema de que uno está trayendo, o más bien convirtiendo, o disminuyendo el impacto del Islam, y se busca ese problema. Yo digo que allá la libertad está bien difícil, estricta, ¿verdad? Sí. Restrictiva, quiero decir. Sí. La restricción de los derechos humanos, como vemos, es un asunto muy preocupante. Eso es así. Necesitamos más que nunca una reforma que se logra con la ayuda, fíjate, del Espíritu Santo. Mira, ¿No hay otra forma? Es cuando Jesús subió al cielo que dijo que venía ¿quién? El Consolador. Pues es el que está trabajando aquí con nosotros. El Consolador es el Espíritu Santo. Si no le pedimos la ayuda, pobrecito. Bueno, podemos hacer nada, eso es así, claro. Y no se olvide que el tiempo transcurre con gran peligro. Busquemos a Dios de todo corazón. Así que, Maranata, Cristo viene. Que de tal manera al mundo Dios amó, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo en pecado, mas para que todo el que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera al mundo Dios amó, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. El que cree en Él no es condenado, el que no cree ya está en condenación, pues no creyó en el nombre del único Hijo de Dios, del Hijo de Dios. Prefieren las obras de tinieblas, mas el que viene a Jesús la verdad, sus obras en Dios son manifiestas. Porque de tal manera al mundo Dios amó, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas tenga vida eterna, no se pierda, mas tenga vida eterna, no se pierda, mas tenga vida eterna. Saludos nuevamente, es un placer volver a estar con ustedes, tanto con los presentes como los que están a través de las redes.
Y estamos aquí para continuar el estudio que comenzamos la última vez que estuve con ustedes. Estamos estudiando un poquito en relación a Daniel 12, un capítulo pero muy significativo para el tiempo en que estamos viviendo. Antes de entrar, yo quisiera que solicitemos la presencia de Dios en nuestro medio. Oremos. Buen Señor y Santísimo Padre que habita en el cielo, te damos gracias porque tenemos el privilegio, la oportunidad, el honor de poder actuar como portavoces de tu Espíritu. Suplicamos que en la presentación de esta ocasión, que tú nos ayudes, que tú seas con nosotros, que tú nos protejas, que tú nos cuides, que tú nos inspires, que podamos verter el mensaje exactamente como tu Espíritu lo ha tenido planeado. Gracias por tu asistencia en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hablando del capítulo 12 de Daniel, yo tengo una cita que, aunque no es exactamente de ese capítulo 12, viene del Espíritu de Profecía, está en una matutina, un daybook, que se titula Recibiréis Poder, y está en la página 212, y dice: Jesús está ministrando en el santuario celestial. Y como ustedes saben, Daniel es instrumental en el estudio del santuario, precisamente porque el versículo que dio ímpetu al mensaje del santuario está específicamente en el libro de Daniel, en el capítulo 8 y el versículo 14. Daniel 8:14, hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Y el que está purificando, limpiando el santuario en este momento es nuestro sumo sacerdote, el Señor Jesús. Jesús está ministrando en el santuario celestial, pero también está con sus servidores. Dice él: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Es el director espiritual de su iglesia sobre la tierra y desea ver a los feligreses determinados a trabajar en armonía para el avance de su reino. El gran maestro estableció una sucesión de servidores, confiriéndoles su autoridad. Escogió para su obra a hombres de talentos variados y diferentes habilidades, los cuales podrían no ser los que usted elegiría, pero que pasarán por una experiencia que lo llevará a ver que Dios exalta a quienes usted considera inferiores. Por supuesto, esto es parte de una carta que la señora White envió a uno de los miembros de la iglesia, y la aplicación, sin lugar a dudas, es fantástica para el tiempo que estamos viviendo nosotros en el día presente. Para poder entender lo que está sucediendo en Daniel 12, es necesario leer los versículos finales de Daniel 11. Porque Daniel 11 es un capítulo cuyo el contenido presenta, mediante símbolos y figuras, sucesos históricos que cubren desde Persia en el año 539 a.C. hasta la segunda venida de Jesús. Así que estamos hablando de un poquito más de 2500 años. Es un periodo bastante largo. ¿Sí? Ese tiempo, pues por supuesto, comprende entre ellos el cumplimiento de la profecía más larga que tiene la Sagrada Escritura, las 2300 tardes y mañanas. La información contenida en los versículos 31 al 45 de Daniel 11 alude al desarrollo del papado, particularmente desde el año 538 después de Cristo, o sea, en nuestra era, de allí en adelante. El Imperio Romano había establecido el Imperio Oriental Romano, cuya capital era Constantinopla. Por supuesto, el nombre les dice quién fue el que lo estableció: Constantino. Constantino, saliendo desde el Imperio Occidental, cuya sede está en Roma,
pues él tiene deseos de conquistar más tierras, añadir, aunar más territorio al imperio. Así que se va para lo que hoy se conoce como Turquía y allí establece Constantinopla. Así al caer el Imperio Romano Occidental pasó a manos del papado. El obispo fue coronado rey y por supuesto, pues si era el obispo de Roma, no es solamente que él va a ser rey y que va a tener bajo su tutela y dominio parte de la política y de la administración del Estado, como también la administración de la iglesia. Los eventos descritos desde el versículo 36 en adelante son una descripción fidedigna de la iglesia romana. Y eso es muy simple para identificarlo. Si nosotros tomamos Daniel 11 y comenzamos con el versículo 36, vean lo que dice. Dice, y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. El versículo 37 dice, del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, celibato, ¿es lo que es? Ni respetará a Dios alguno. ¿Por qué? Porque el Papa se piensa que él es Dios. Él es el representante divino aquí en la tierra. Así como el emperador romano se había divinizado a sí mismo, también el Papa hoy día acepta adoración, acepta que le besen su anillito, acepta que le besen los pies, acepta que lo carguen en una papa móvil, ¿ok? Así que él prácticamente se ha convertido en el Dios de sus seguidores. Dicho sea de paso, es la única persona que ha reclamado el poder, y él dice que tiene el poder distintivo de tomar una galletica y por arte de magia, porque eso es lo que es, él dice 2 o 3 palabras mágicas y entonces le hace algunas señales mágicas, porque eso es lo que está haciendo, promoviendo la magia. Y una vez que él hace esas señales y pronuncia esas palabras mágicas, según él ahora esa galletica se ha convertido en Dios, un Dios literal, hechura del Papa de Roma. Una cosa terrible. Y el versículo 38 dice, ni respetará a Dios alguno porque sobre todos se engrandecerá. Y el 38 dice, mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas. Dios que sus padres no conocieron, lo honrará con oro y plata. ¿De qué estamos hablando aquí? Estamos hablando del dinero, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan y por precio repartirá la tierra. ¿Quién será ese Dios extraño, ese Dios ajeno con quien él se ha asociado? Pues aquí lo vamos a ver en un minutito en Apocalipsis, el capítulo 13, versículo 2. El ataque final del papado al que alude el versículo 45 está dirigido contra el monte glorioso, la iglesia de Dios verdadera. Ahora yo les pregunto, ¿quién está detrás del poder del papado, del poder romano? Pues Apocalipsis 13, 2 es bien claro, en donde dice, la bestia que viera semejante a un leopardo. Y las bestias, de acuerdo a lo que dice Daniel, el capítulo 7, el versículo 2 en adelante, allí habla de 4 bestias y luego dice que cada una de esas bestias representan una nación. Así que, así como las demás naciones del mundo, ustedes saben que el Vaticano es una ciudad-nación, ¿ok? Y que allí el rey absoluto de ese lugar es el Papa, pero que el Papa también es el primer ministro, él es el dictador y él es el presidente del Vaticano. Y lo que él dice, eso es final. Y cuando uno de los miembros del sacerdocio o el obispado o cardenal
si alguno de ellos comete alguna infracción que sea condenada por el Código Penal de cualquier otra nación, pues ellos todo lo que hacen es llevarlo para el Vaticano. ¿Por qué? Porque el Vaticano no extradita, no permite que ninguna persona sea sacada de allí, de su control. Entonces aquellos que, como en el caso cuando salieron los casos de abusos sexuales de parte de los obispos, de parte de los sacerdotes, un sacerdote en Massachusetts que él solito había sido instrumental en haber abusado sexualmente de 131 niños, y entonces donde una vez que lo descubrían en una iglesia, pues entonces lo transferían a otra iglesia, a otra iglesia, a otra iglesia, hasta que llegó el momento cuando ya no había iglesias disponibles para transferirlo, así que pues lo envían para allá, para el Vaticano, y allí no tiene problema ninguno. Y la bestia que vi, nación, ¿ok? Y allí Juan está viendo una nación que vi que era semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como boca de león. Todo esto son bestias feroces. Si ustedes notan el contraste entre estas bestias que representan este poder aquí en Apocalipsis 13 y el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es un contraste sumamente marcado. Dice, y a esta bestia, a esta nación, semejante a un leopardo, una bestia compuesta, el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Así que esto es una bestia que tiene un Dios, ¿ok? El Dios de este siglo, el príncipe de este mundo, llámele como usted quiera llamarlo, pero ese es el dragón. Esta bestia compuesta de Apocalipsis 13 es la quinta en la cadena histórica de los libros de Daniel y Apocalipsis. Aparecen allí 7 bestias representando 7 imperios mundiales. ¿Okay? El versículo 3 de Daniel 7 dice, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. El mar representando, de acuerdo a lo que dice Apocalipsis 17:15, dice allí que pues el mar representa muchedumbres, lugares que son sumamente poblados. Así que estas 4 bestias grandes surgen de lugares donde había mucha gente. Y por supuesto esto tenía que ver con la sede del imperio, porque generalmente en la sede del imperio es donde se aglomeran, se reúnen, se juntan la mayor parte de los súbditos que están buscando empleo, trabajo, alguna manera de sobrevivir. Estas 4 bestias son 4 reyes, dice el versículo 17 de Daniel 7, que se levantarán en la tierra. La primera, si ustedes recuerdan lo que dice Daniel 7, la primera es un león representando a Babilonia. La segunda es un oso representando a los medos y los persas que se unieron para derrocar a Babilonia. La tercera, un leopardo, Grecia, con Alejandro el Grande a la cabeza. Y la cuarta, una bestia indescriptible. Es tan terrible que no hay comparación. Y esta bestia representa a Roma pagana. Precisamente porque, vean ustedes, una de las características que tenía esta bestia es que tenía dientes de oro y desgarraba y dañaba. Además de eso, tenía 10 cuernos que representaba 10 países anexos al Imperio Romano. Y nosotros los conocemos como Alemania, Francia, España, Inglaterra, etc. Análogas estas bestias a los metales en la estatua de oro del sueño de Nabucodonosor en Daniel 2. En Daniel 2, allí se nos habla de una estatua, un sueño que tuvo Nabucodonosor, en donde él vio una estatua con la cabeza de oro y después el pecho y los brazos de plata, y luego viene el vientre de metal o de cobre. Entonces vienen los muslos de hierro, las piernas, y luego vienen los pies, una mezcla de barro y hierro. Muy bien. Análogas a estos metales a la estatua
de oro del sueño de Nabucodonosor, en donde ustedes saben que la cabeza representaba el imperio de Babilonia, los hombros, brazos, pechos representaban la plata, representaban los medos persas. Entonces el metal, análogo al leopardo, representando a Grecia, y los muslos de hierro, representando a la bestia indescriptible que tenía específicamente dientes de hierro. Así que de una manera o de la otra hay diferentes indicios de que estas bestias y los metales de Daniel 2 están íntimamente relacionados. De los 10 cuernos de la cuarta bestia, Roma pagana, los 10 cuernos simbolizan las 10 naciones europeas que se dividió el Imperio Romano. De entre ellas surge un cuerno pequeño que luego crece más que los demás. Y ustedes todos saben que Roma papal se desarrolló ¿de dónde? Pues surge del Imperio Romano. En Daniel 7, el versículo 20 dice asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido. La bestia, la cuarta bestia que representa a Roma pagana, imperial, delante del cual habían caído 3 y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Al principio es un cuerno pequeño, pero a medida que pasa el tiempo, este cuerno pequeño se convierte en uno más grande que todos los otros 10. Y veía yo, dice Daniel, que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Así que los cuernos que representan poderes civiles, poderes políticos, en las Sagradas Escrituras, inmediatamente que leemos este versículo 21, tenemos que entender que este cuerno es representativo de una nación o de un imperio o de un poder o de un pueblo que es contrario a la voluntad de Dios, porque dice que hacía guerra contra los santos y los vencía. Esto es un poder completamente antagonista a la iglesia verdadera. Entonces en el versículo 24, vean lo que dice, los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, un poder político religioso, y a 3 reyes derribará, que fueron los érulos, los vándalos y los ostrogodos. Daniel 7:25 dice, y hablará palabras contra el Altísimo. Señores, ¿qué poder hay en la tierra? ¿Qué denominación religiosa hay en la tierra que sea más antagonista al cristianismo que el Vaticano? Señores, el Vaticano señala que la Virgen María, de acuerdo a lo que ellos dicen por la tradición católica, pues ella también fue traída a este mundo por obra y gracia del Espíritu Santo, la Inmaculada Concepción. Entonces ellos alegan que la Virgen María ascendió al cielo, que está en el cielo en la actualidad, en donde cuando uno tiene una necesidad que Jesús puede cumplirla, entonces todo lo que tiene que hacer es reclamar a la Virgen María para que la Virgen María vaya donde el Hijo y le diga que debe hacer o no debe hacer lo que se le está pidiendo. Este poder hizo de los discípulos, los apóstoles, hizo prácticamente dioses. Y la gente va a la iglesia católica y van y se hincan de rodillas delante de una imagen a quien le pusieron el nombre de Pedro, a otro le pusieron el nombre de Juan. Y esto eran estatuas que las tenía la iglesia pagana, estatuas de diferentes dioses paganos. Y entonces ellos le pusieron nombres de las personas, los discípulos, los seguidores de Cristo. Ahora los convirtieron en santos y cada vez que un papa de estos se muere, fallece, como por ejemplo el Papa Juan Pablo II, pues de una manera o de la otra ellos consiguen algún milagro, por lo menos 2 milagros, para que ellos puedan canonizarlo. Y entonces ahora Juan Pablo II está esperando que tú vayas a orarle, que tú le vayas a peticionar para cumplir tus peticiones. Y esta gente usted no le puede hablar en contra de esa práctica que ellos tienen.
es una cosa en donde no hay manera de entenderlo. El Papa se le ocurrió que era más práctico guardar el día domingo, por lo tanto el cuarto mandamiento que demanda la observancia del séptimo día de la semana, el día de descanso del Señor, pues él dijo que lo iba a alterar y lo iba a cambiar por el domingo y lo llevado, y hasta ahora, pues hasta calendarios tienen en la actualidad en donde aparece el domingo como el séptimo día de la semana, y nosotros sabemos que eso no es así. Hablará palabras contra el Altísimo, critica a Dios. Dice que ellos son más poderosos que Dios porque Dios no puede crear literalmente a otro Dios. Sin embargo, el cura del pueblo, el sacerdote del pueblo, puede hacer señales mágicas, decir palabras mágicas, y él hace de una galletica un Dios literal. Y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. En los tiempos bíblicos, señores, los días se contaban de tarde a tarde. Pero una vez que la Iglesia Católica, el liderazgo, los líderes de la Iglesia Católica entraron en función administrando el imperio y administrando la iglesia, las religiones del mundo, pues entonces determinaron completamente diferente a lo que dicen las Sagradas Escrituras. Pensará en cambiar los tiempos y la ley, y ahora pues la gente comienza el día, la cosa más ridícula del mundo, comenzar el día a las 12 de la noche, de 12 a 12 de la noche. ¿A quién se le ocurre comenzar un día a las 12 de la noche? Eso es una cosa completamente extraña. Pero eso es lo que es. Precisamente son esas señales, ese comportamiento el que identifica las diferentes profecías, las figuras, los símbolos proféticos que aparecen en la Sagrada Escritura. Pues esos son los comportamientos que usted tiene que analizar para que vea qué es lo que está señalando esta profecía. En el año 476 después de Cristo, Roma pagana se había debilitado con los ataques de las tribus nórdicas, los hunos, los alemanes, los visigodos, los suevos, los francos, los burgundios, los anglos, lombardos, érulos, vándalos, ostrogodos. Los hunos y los alemanes eran prácticamente uno. Estas tribus nórdicas estaban ya cansadas de que el imperio abusara en una manera terrible de ellos. Así que llegó el momento cuando se rebelaron y atacaron a Roma. Y fue en este tiempo cuando el obispo de Roma pues se define y asiste con sus seguidores al emperador romano en eliminar 3 de las tribus, y el resto de las tribus se sometieron, lo que hoy día nosotros conocemos como la Roma papal. En el capítulo 8 de Daniel y el versículo 9 dice: y uno de los 10 cuernos anteriores, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa. Si nosotros leemos la historia y lo hacemos libres de prejuicios, sin ideas preconcebidas, particularmente cuando leemos la historia, el desarrollo del papado, usted no va a tener problemas al encontrar que durante la Edad Media, o lo que se conoce como la Edad Oscura, señores, el poder predominante era el poder papal, era Roma papal. Y cuando Roma encontraba una persona culpable de herejía, ordenaba que lo mataran, y allí no había príncipe, no había rey, no había nación, no había ejército que se opusiera al Papa de Roma. Y se engrandeció, dice el versículo 10 de Daniel 8, hasta el ejército del cielo. O sea que no contento con dominar el mundo conocido en este planeta, pues ahora también se quiere engrandecer, quiere ahora gobernar lo que sucede en el cielo.
y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. El ejército del Señor, por supuesto, son aquellos que le representan aquí en la tierra. Amén de los ángeles que les sirven aquí en la tierra. El versículo 11 de Daniel 8 dice, aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el continuo y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Esto es bastante complicado, ¿ok? Pero en la economía israelita habían varias cosas que se conocían como el continuo. Por ejemplo, el pan de la proposición que tenían en la mesa, que estaba al lado derecho a la entrada del santuario, del templo, pues eso tenía que estar continuamente allí. El sábado era una observancia continua. Y la Biblia dice bien claro, allí en Éxodo 31, que el que violara esta ordenanza, este mandamiento de Dios, era culpable de muerte. Así que tenemos dos cosas. Además, el ministerio de los sacerdotes que ejecutaban en el santuario del Señor, eso tenía que ser continuo. El fuego que encendió el Señor no se suponía que ellos lo dejaran apagar. Eso tenía que ser continuo. Pero lo más importante es que el sumo sacerdote tenía que ejercer su ministerio todos los días. Se hacían sacrificios a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde. Y el sumo sacerdote estaba encargado de tener los demás sacerdotes que iban a oficiar durante ese tiempo. Y una vez al año, el sumo sacerdote tenía que llevar a cabo lo que se conocía en la economía judía como el día de la expiación. El día cuando debían expiar, limpiar, eliminar los pecados que llegaban al santuario por medio de la confesión de los culpables que venían a confesar sus pecados sobre el corderito allí a la entrada del santuario. Allí confesaban, ponían sus manos sobre la cabeza del corderito, confesaban sus pecados, luego lo degollaban y la sangre era esparcida, asperjada allí en el santuario, contaminando de esa manera no solamente con la sangre literal, sino también con los pecados que entonces pasaban a formar parte del santuario. ¿Por qué dice que el santuario fue echado por tierra? Pues eso es simple. ¿Cómo se conoce hoy día al Papa de Roma? Como el sumo pontífice, el Pontifex Maximus. Este hombre lleva a cabo un sacrificio. La misa es un sacrificio. En algunas iglesias católicas es diario, en otras iglesias es semanal. Pero eso es un sacrificio que él está llevando a cabo como sustituto del sacrificio que Jesús llevó a cabo en el Calvario y que es lo que garantiza la salvación de los seres humanos. Ahora usted, para poder participar de la comunión o de la hostia, la galletica esa que el cura por métodos mágicos lo convierte en un dios. Para usted poder participar de eso, tiene que ir y confesarse delante del sacerdote de la iglesia. Pero es que la Biblia dice que el único que es capaz de perdonar pecados es Dios. Así que él ha tirado el santuario del Señor, lo ha tirado por tierra. El Señor Jesús está en el santuario celestial, de acuerdo a lo que dice Hebreos 8 y Hebreos 9. Él está en el santuario celestial interviniendo en favor de nosotros cuando confesamos nuestros pecados directamente al Señor. Ahora el cura, el obispo, el cardenal, el papa, por orden del papa, tienen ahora el poder para perdonar pecados. El lugar de su santuario, según Daniel 8:10, fue completamente echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó por 1260 años, que comenzaron en el año 538, cuando el
el obispo de Roma, se le dio autoridad no solamente civil, sino autoridad sobre todas las religiones del mundo. Desde esa fecha en adelante, el Papa reinó absoluto hasta el año 1798, cuando finalmente Napoleón Bonaparte envió al general Berthier para que lo sacara de Roma. Lo dejaron preso en Francia y al año, lamentablemente, él falleció. Comentario Bíblico Adventista, el tomo 4, la página 869, rinde la palabra continuo como tamid. Esa es la palabra que utiliza el hebreo, palabra que aparece 103 veces en el Antiguo Testamento y que se usa como adverbio y como adjetivo. Significa continuamente o continuo y se aplica a varios conceptos tales como empleo continuo, Ezequiel 39:14, tristeza continua, Salmos 38:17, esperanza continua, Salmos 71:14, provocación continua. En otras palabras, que esto es algo que se va a continuar hasta que se cumpla el cometido de ese concepto o que continúe permanentemente, eternamente, como lo es la observancia del sábado. Se usa en el ritual del santuario para describir varios aspectos de sus servicios regulares, tales como el pan continuo, números 4-7. Los traductores agregaron la palabra sacrificio en las versiones castellanas de la Biblia. ¿Por qué? Pues porque ellos pensaron que el continuo tenía que referirse a alguna de las prácticas que se llevaban a cabo en el santuario, diciendo que esto ellos lo tenían que hacer todo el tiempo. Pues ellos pensaron que se refería al sacrificio diario que llevaban a cabo los judíos de un corderito a las 9 de la mañana, a las 3 de la tarde, como le dije anteriormente, pero que ese sacrificio permanecía continuamente, incluyendo la celebración de la Pascua. Tamid en Daniel 8:11, que el continuo se refiere exclusivamente a los sacrificios ofrecidos en el templo de Jerusalén. Pero tenemos un problema con eso. El problema es que Antíoco Epífanes, uno de los reyes asirios, en el año 168 al año 165 antes de Cristo, este hombre ganó la batalla contra los hebreos y asaltó Jerusalén, se metió en el templo del Señor y cuando fue informado de que los hebreos consideraban ese lugar santo en el cual ellos sacrificaban un cordero, pues él tomó la iniciativa de traer un cerdo que la Biblia considera inmundo y lo sacrificó en el altar que se suponía que se sacrificara el cordero del Señor. En segundo lugar, que el continuo significa paganismo, en contraste con la abominación desoladora del capítulo 11:31, o sea, el papado. Que la supresión del continuo para poner la abominación desoladora representa a la Roma papal que ocupa el lugar de la Roma pagana y que este acontecimiento es el mismo que se describe en 2 Tesalonicenses, el capítulo 2, versículo 7, Apocalipsis 13:2. En tercer lugar, que el término tamid, continuo, se refiere al continuo ministerio sacerdotal de Cristo en el santuario celestial. Para ello, Hebreos 7:25 y Primera de Juan 2:1. Y esta es la opción que la Iglesia Adventista favorece en su mayoría. Primero escrito en la página 75. Entonces vi en relación con el continuo de Daniel 8:12 que la palabra sacrificio había sido provista por la sabiduría humana y no pertenece al texto, y que el Señor dio el sentido correcto a los que proclamaron que había llegado la hora del juicio. Y el juicio, por supuesto, se lleva a cabo en el lugar santísimo del santuario celestial. Mientras existió la unión antes de 1844, casi todos aceptaban la opinión correcta acerca del continuo.
Pero en la confusión reinante desde 1844 se han aceptado otras opiniones y como consecuencia han entrado tinieblas y confusión. El Espíritu de Profecía sigue diciendo, la cuestión de las fechas no ha sido una prueba desde 1844 y nunca volverá a ser una prueba. Así es que la idea, el concepto que apoya la mayoría de los teólogos adventistas es que el tamid o el continuo simboliza, es figura de la obra sumo sacerdotal que lleva a Jesús en el reino de los cielos en favor de la humanidad. Allí el Señor está esperando para que nosotros, pues, vengamos, nos humillemos, reconozcamos nuestros pecados, reconozcamos nuestra condición delante de Dios, pidamos perdón por nuestros pecados y Él está allí en disposición de perdonarnos y escribir nuestro nombre en el libro de la vida del Cordero. Quiera el cielo que ninguno de ustedes desprecie la oportunidad de estar escrito en el libro de la vida. Allí están escritos los que un día serán llamados por el Señor, bien hecho, siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo del Señor. Bendito Dios y Padre, gracias por tus bondades y misericordia. Suplicamos que tú bendigas a cada uno de los oyentes, que puedan sentir el llamado del Espíritu Santo y que puedan someter sus vidas, sus destinos al control del Espíritu Santo de Dios y un día podamos ser parte de tu reino. En el nombre de Jesús. Amén.